continuación, en los especiales de paisaje literario, talentos de voz, un programa, un maldito programa, pero muy inteligente. ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy ampliamos los horizontes porque va a ser la primera vez que vamos a estar charlando con alguien que está metido de lleno en lo que es el doblaje de Colombia. Me van a escuchar decir que a Juan Carlos Tinoco no lo tomo en cuenta porque si bien es colombiano, ha tenido sus inicios ahí, pero ya a esta altura es más mexicano que otra cosa. Bueno, acá vamos a estar hablando hoy con el locutor, actor y director de doblaje chileno, pero ya radicado desde hace muchos años en Colombia, Rodrigo Bustamante. A Rodrigo nos los ha pasado Cristian Lizama y es una persona con una energía similar o un poquito más a la entrevista anterior que fue la de Matías Fajardo. Porque es un muchacho que tiene una energía, pero una alegría también increíble. Que al final lo comprometo a algo que veremos si lo cumple después. Veremos. Pero sí es una charla especial porque por primera vez nos metemos en este mundo del doblaje en Colombia, por lo menos para ir conociendo algo, no solamente de Rodrigo, cómo ha iniciado y por qué se ha ido a Colombia, por qué sigue ahí, sino un poco el conocer lo que es el doblaje de ese país. Ya creo que abarcamos casi todos los países donde hacen doblaje. Hubo alguien que me comentó, ahora no me acuerdo, perdón, pero que también se hace doblaje en Paraguay. Tenemos que ver a ver si podemos tener algún contacto o algo, porque si bien el doblaje es universal, bueno, en cada lugar se maneja de manera diferente. Veremos a ver qué pasa. Lo que sí, vamos a darle la bienvenida a Rodrigo y a charlar un ratito con él para que nos cuente sus experiencias. Bienvenido a Paisaje Literario, Rodrigo. ¿Cómo va todo por ahí? Uy, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí un poco corriendo, ¿no? Como la vida de un locutor, actor de doblaje independiente y todo, pero muy bien, muy contento de verdad de que me hayan invitado a este espacio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y vamos a agradecerle también a Corresponde. Y vamos a agradecerle también a quien corresponde, a Cristian Lizama, que gracias a él te tenemos hoy acá un tipazo. Y bueno, y así podemos seguir charlando con más gente en todos lados para ver no solamente el mundo del doblaje, sino seguir conociendo gente, que es lo importante. Maravilloso, sí, yo lo quiero mucho a Cristian Lizama, fue uno, ya te contaré más adelante, pero fue uno de los que, de los que me invitó a trabajar en doblaje, fue él. Él es el culpable de que yo esté haciendo esto, así que soy un agradecido. Bueno, vamos a ir viendo esas cosas. Pero como a mí me gusta comenzar por los inicios, así que en tu caso, ¿cómo es que empieza la pasión? ¿Cuándo es que nace la pasión? Por la actuación, pero también por la voz, por utilizar la voz en todas las facetas que la usas. Bueno, esto yo creo que comienza desde pequeño, ¿no? Desde chiquito yo creo que tengo una anécdota una vez que estábamos con mis papás en un bingo de mi colegio, creo, y llamaron a las personas que quisieran contar un chiste en la tarima. Y me cuenta mis papás, porque yo creo que haber tenido como por ahí 6 años, que yo partí corriendo y no le dije a nadie, y ellos me vieron en la fila y conté mi chiste con 5 o 6 años. Entonces yo creo que siempre tuve como la intención, las ganas como de figurar por ahí, de ser un poco más histriónico. Sí. Y obviamente eso llevó también a mí me gusta mucho la música, toco a nivel amateur, digamos, algunos instrumentos, guitarra, qué sé yo, estuve en alguna banda, toqué trompeta, clarinete, pero siempre tratando de hacer cosas, entonces siempre fui mucho más expresivo, me iba muy bien en el colegio en todo lo que es música, incluso español, castellano, lo que se hacía en esa época,
No así matemáticas, física, química, eso eran mis fantasmas. Entonces, fui presidente del centro de alumnos, obviamente participé en el grupo de teatro también de mi colegio muchos años, y ese fue ahí yo creo que empezó todo, yo ya como que algo tenía en el cuerpo que me decía, ¿no? Y después del colegio pasa que hay siempre un poco de temor, yo Ujú. creo, de nosotros los actores con compartir la idea con la familia, decirle, oye, papá, mamá, yo quiero ser actor, porque eso no sé si le gusta mucho a la gente. Entonces me fui como por las ramas, la verdad. Le dije que quería estudiar algo como medio audiovisual y me fui hablando hasta que finalmente ya les conté que la carrera que yo quería era una carrera de actuación que me tenía que ir a estudiar fuera de mi ciudad. Yo soy de Punta Arenas. Sí, A mí mi nombre en redes sociales es locutor Patagón, porque soy de la Patagonia chilena, claro. yo soy de Punta Arenas, abajo en el sur. Entonces me tocaba salir de Punta Arenas porque ahí la carrera no estaba, me fui a Viña del Mar a estudiar y ahí ya empezó todo, digamos, y ahí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con mi voz, aprender un poco cómo manejar la técnica vocal, qué sé yo, y ahí tuve la oportunidad también de conocer el doblaje, pero muy, muy por encima, ¿no? De ahí me tocó salir de la universidad como buen actor. Yo digo que siempre un buen actor tiene que trabajar de mesero, porque si no, no es un actor profesional. Entonces me tocó meterme, claro, trabajé de mesero y ahí empecé a trabajar con cositas de actuación y de todo, digamos, entre televisión, teatro para niños, animé cumpleaños, haciendo de todo. Y en eso llegué a la ópera, al Teatro Municipal de Santiago, a trabajar en la ópera, siendo obviamente de figurante, ¿no? De extra. Yo no cantaba, o sea, yo canto, pero no ópera, digamos. Entonces ahí me encontré con mi amigo personal, nuestro amigo personal, Cristian Lizama, que también era actor figurante de la ópera, y él fue el que me dijo un día, oye, yo hago doblaje, mira, esto es espectacular, tú podrías hacerlo, qué sé yo. Y ahí entré y ahí conocí esto ya como más de verdad, hice un taller. Y ahí, de ahí para adelante ya son casi 15 años que llevo haciendo Ujú. doblaje y trabajando con mi voz. Oh, bueno, genial. Mm. Bueno, vamos a ir separando un poquito las cosas. Contame Ujú. esas experiencias que tuviste en teatro y televisión. ¿Cómo fueron? Bueno, al principio cuando uno está en la escuela de teatro es muy lindo todo, ¿no? Porque tienes público, tienes un lugar donde presentarte, Ujú. hay luces, tienes un director, todo funciona espectacular. Pero basta sacar un pie de la universidad y te das cuenta que Claro. te quedas solo frente al mundo. O sea, cualquier producción o sea, tocaba hacer cualquier producción, hay que trabajarla, tratar de conseguir gente que vaya, dinero para financiarse. Entonces, es como todo el mundo lo dice, ¿no? El hecho de trabajar como en el teatro es una cosa muy pasional, muy artística. Y eso fue más que todo el desafío. Lo pasé, no te digo que lo pasé muy bien, lo pasé mal en momentos, a nivel económico sobre todo, y por eso que justamente yo estudié en Viña del Mar y me fui a vivir a Santiago, y ahí fue donde me tocó empezar a trabajar de mesero como un poco para subsistir eh, y poder pagarme mi casa, mi comida, mis cosas. Y ahí entre medio uno se va metiendo, ¿no? El tema de teatro entré a trabajar con una empresa que se llamaba Ciencia Divertida, que creo que era una franquicia española, que Ujú. hablábamos de experimentos de ciencias y hacíamos unos científicos locos. Y ahí hacíamos eventos y trabajaba en eso los fines de semana mientras seguía trabajando de mesero. Entre medio me metí a estudiar el doblaje, pero muy por encima todavía no trabajaba, digamos, en eso. Una compañera me invitó a animar cumpleaños, cosa que al principio como que no me llamaba mucho la atención, pero tengo que decirte que esa fue una gran escuela para mí, porque significaba tener que actuar para un público exigente que está al lado tuyo y tienes que ir y animarle la fiesta como sea. Y a veces nos encontramos con niños pesados, niños llorando, niños que nos veían y nos íbamos disfrazados de algún personaje y nos decían, no, tú no eres, y se escondían abajo de la mesa, no querían salir y ahí tienes que arreglártela porque son 2 horas que tú tienes que animar esa fiesta. Entonces para mí fue una gran escuela y ahí obviamente después empezamos a producir nosotros nuestras propias fiestas de infantiles, trabajar en eso.
Eh, en televisión, por ejemplo, me pasó que, bueno, así yo he sido un poco, siempre he sido un poco arriesgado con esto, ¿no? Entonces, me pasó que para entrar a televisión a un amigo lo habían invitado a un casting en Televisión Nacional de Chile para un programa que se llamaba Pasiones. Y me dijo, yo tengo un casting el viernes a las 2 de la tarde. Y yo fui y me metí a la fila del casting sin que me hayan llamado a mí. Y así, sin nada, y me metí al casting y me hicieron pasar y me ponen frente a cámara, está un director, el camarógrafo y el productor. Y el director me dice, bueno, dinos tu nombre, qué sé yo, ta. Y mientras yo voy diciendo mi nombre, el productor va buscando en los currículums, en las fotos que tenía, y me dice, oye, tú no estás aquí en las fotos, no está tu nombre. Y el director dice, no, déjalo que haga el casting igual. Y ahí yo medio nervioso y todo, me dejaron hacer el casting y partió el productor para afuera a verificar que los que estuvieran en la fila sí los habían llamado. Y por suerte, digamos, el director medio le gustó, entonces me dejaron ahí trabajando y eso eran episodios que se grababan en un día y el programa se emitía entre las 2 y las 3 y media de la tarde. Eran unos programas, unos episodios así que hablaban de amor y desamor y una cosa bastante soft, digamos, bien Sí. rosa, que tocaba darse besos con las actrices y todo, entonces ahí era una cosa entretenida y no era muy bien pagado, tengo que confesar, eso no era muy bien pagado, pero te daba el reconocimiento de que de a poquito alguna persona o algún amigo familiar decía, oye, estás saliendo en televisión, y la gente tiene esta extraña sensación de que cuando uno está en televisión como que uno le va bien, digamos, y eso Claro. en realidad no es real, o que uno está como en una esfera diferente, o sale en televisión. En realidad lo mismo, ¿no? O sea, uno que lo ve es un trabajo más, es muy lindo, me encanta, pero así también como me encanta el teatro y no me pagan nada por hacer teatro. Entonces, así trabajé como 3 años más o menos en Televisión Nacional, saliendo esporádicamente en eso, Mea Culpa, otros programas por ahí, algunas teleseries, tuve personajes chiquitos, y trabajando de todo, digamos, de actuación. Y ahí, claro, yo duré como 5 meses más o menos trabajando de mesero y ya después logré un poco desligarme de eso y trabajar solamente como actor. Y que ahí incluye todo, ¿no? Animación de cumpleaños, Claro. televisión, obras de teatro, todo lo que viniera, todo para adentro, decía yo. Así que así fue. Bueno, el tema de las animaciones es interesante porque ese primer encuentro con el otro, ¿cómo fue? Porque, a ver, yo tengo 4 sobrinas, un sobrino de todas las Ujú. edades, desde 10, el más chico, que lo cumplió hace poco, y la más grande, 25. Entonces, Ajá. antes de perder la vista, bueno, con las dos más grandes fui a algunos y después a los de los demás. Y uno veía de todo, desde la típica careta de Mickey trucha, que voy a decir, esto es horrible, a cosas más producidas, de todo. Vos decís, Dios mío, pobres pibes, lo que están abancándose con esto, porque claro, hoy te ponen música, con las pantallas, todo. Antes no, antes era Ujú, otra cosa, te tenías ujú. que defender de otra manera. Y yo he visto pibes que van y le pegan en el tobillo a los que están animando. Y a mi hermano mayor una vez pasó que, bueno, el que estaba ahí disfrazado no sé de qué, se lo trajo a uno y dice, por favor, tenelo que me está matando, qué sé yo. Y mi hermano lo suelta y dice, anda, anda, volver a pegar en el tobillo. Va y le iba a pegar. Y decís, dejate de hinchar, te está pidiendo un favor que colaborés y encima lo largás. ¿Qué me importa? Decía. Entonces, es una salvajada en todo Sí. momento porque no son 5 pibes, son 20, 30, 40 pibes que te queman la cabeza. Entonces, ese Ujú. primer acercamiento, ¿cómo fue y cómo te fuiste armando ante ese público tan complicado? Bueno, tengo que decirte también que tuve una muy buena partner, ¿no? Angélica Saavedra, que es mi compañera que ahora está viviendo en Canadá, que es Ujú. actriz también, ella fue la que me invitó a esto. Nosotros nos conocimos porque ella trabajaba en un grupo de teatro y nos hizo un casting, yo quería trabajar con ellos, realmente esta obra no llegó a nada, pero ella me conocía y dijo, me preguntó si quería animar cumpleaños con ella. Y ahí similar a lo que pasó en televisión, ¿no? Me arriesgué nomás. Y claro, tienes razón, por eso te digo que creo que fue una gran escuela, porque uno va con más o menos un guión específico de lo que va a hacer en el cumpleaños. Tú sabes que en 2 horas
Al principio bailas, hay juegos, qué sé yo, Ujú. hay un momento que se soplan las velas, se entregan los regalos, nos despedimos y chao. Pero entre medio es todo, hay que estar muy atento porque uno depende de lo que el público quiera. Yo no sé, o sea, fuimos a casas, a mansiones gigantes en Santiago, así como a departamentos chiquitos donde estábamos apretados y teníamos que bailar la coreografía casi en una línea, en fila, porque no podíamos estirar los brazos de un lado al otro. Claro. Entonces, uno no sabe, te dicen, vamos, cumpleaños, tengo un cumpleaños el sábado a las 4 en tal lugar. Y uno va y ahí mismo le toca a uno defenderse, digamos. Por eso fue una gran escuela, porque me pasó de todo. También me pegaron, me pellizcaron. Me pasó esto que te contaba, que un niño una vez me dijo, no, nosotros trabajábamos en esa época con Lazy Town, que era Claro. unos dibujos animados que Sí, comían sí, sí, comida sí, lo saludable. conozco, obviamente. El Calmi, las Ujú. chicas lo veían, era de esa época, de principio de los 2000, sí, sí, sí. Exacto, yo era Sportacus, mi compañera era Stephanie y ahí nos defendíamos, pero claro, cuando yo llegué ese día de su cumpleaños, por ejemplo, este niño me dice, no, tú no eres Sportacus, y se encierra abajo de la mesa y no hay cómo sacarlo. Yo le digo a mi compañera Stephanie, Angélica se llama, pero ahora yo le digo de cariño, siempre quedó como Stephanie, y ella me dice Sportacus todavía cuando hablamos. Stephanie, encárgate tú de los niños que yo voy a atacar a este niño, y ahí me metí abajo de la mesa con él. Hablé un rato, conversamos, no sé, 5 o 10 minutos, lo logré convencer y lo volví a meter en el juego y logramos sacar la fiesta adelante. Pero era una cosa, era un desafío muy grande, y te digo, yo creo que así como por sobrevivencia, un actor tiene que trabajar de mesero porque es algún trabajo que lo salva a uno. Creo que una gran escuela de eso es la animación de eventos, y en este caso eventos para niños, porque la gente te paga, se sientan todos y dicen, ya, a ver, anime. Claro. Y uno tiene que partir de cero y calentar al público y estar muy pendiente de lo que pueda pasar. Entonces, para mí eso fue una gran escuela para después animar, después tuve la posibilidad de animar eventos más grandes en un gimnasio, en un estadio también, en el estadio de Ujú. Cobresal, en El Salvador, para un evento de Codelco, que es una de las empresas más grandes mineras de Chile. Tuvimos eventos de 1000 personas y a esa hora yo, si bien siempre hay un poquito de nervios, pero uno ya confía en que la cosa va a salir adelante, digamos. Yo sé que no me puedo ir a negro y que tengo que sacar el evento, entonces eso lo da la experiencia de la animación de eventos con niños. A mí, Claro. y al día de hoy, mira, la semana pasada para Halloween, el viernes, fui a animar el evento de mi hijo en el jardín, me disfracé de Buzz Lightyear, adelante, Comando Estelar, y salí adelante de Buzz Lightyear y lo hice cantar a los papás, bailamos todo, lo tengo todavía en el alma, entonces creo que es una gran escuela, porque puede pasar de todo. Tienes razón en lo que me contabas. Sí, me Me pegaron y pegaron. sufrí. Bueno, esa otra pasión de la música, aunque sea de manera aficionada, también qué Ujú. papel, qué juega, qué es la música en tu vida para vos. Uy, me acompaña mucho, ¿sabes? Me acompaña mucho. Yo a veces o triste o contento bueno, lamentablemente tengo que contarte que ando todo el día con este aparato del celular para arriba y para abajo. Mm. Creo que como varias personas. Sí, Pero a veces tengo la dicha de dejar mi celular al lado, agarrar mi guitarra, tengo un ukelele también en la casa, agarrar mi guitarra y ponerme a cantar canciones. Mi esposa igual canta, entonces a veces cantamos juntos. Creo que es un escape maravilloso. Tengo un hijo de 2 años y una hija de 8 años. A él también le tengo unas guitarras de juguete, tengo unos huevitos que hacen chaca, 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 y ahí claro. hacemos música. Creo que es un gran escape. Yo creo que si algo le Ujú. puedo dejar a mis hijos es eso, o sea, algún gusto por la música, porque no es que yo me dedique a la música, pero el hecho de mí sentarme a veces 10 minutos con mi guitarra, cantarme una canción solo, o con mi familia ahí, me ayuda a despejarme muchísimo. Y entonces creo que es algo que me ayuda. Yo trato siempre de almorzar con música, tomo desayuno y ponemos música, cantamos en el auto cuando vamos en el auto. Eh, está muy presente, creo que en mi vida, la música. Y de chiquito, ¿no? Porque como te decía, de chiquito estuve en la banda del colegio. Después un poco aprendí a tocar guitarra, y aquí es una confesión grande que te voy a hacer.
aprendí un poco a tocar guitarra porque sabía que eso era bien llamativo para las chicas, ¿no? Que Obviamente. el que tocaba guitarra le iba súper bien. Entonces yo la guitarra siempre encontré como un instrumento difícil, porque acordes, cosas, yo era más de Claro. tocar notas directas, no tanto acordes, y los dedos y qué sé yo. Y mi mamá tenía una guitarra en la casa. Y ahí empecé como un poco solito viendo con cancioneros que salían en una revista, salían cancioneros de música y empecé de a poquito a darle la guitarra y tal cual, empecé a tocar guitarra y ya me empezaron a ver más las chicas. Entonces fue un muy buen plan en ese sentido. Y ahí ya toco guitarra desde siempre, tengo un buen oído, entonces saco canciones de oído, nada muy estructurado, digamos, pero sigo melodías, soy capaz de animar una fogata, digamos. Media hora, tengo un show de media hora perfectamente. Así que sí, me encanta, me encanta. Hoy en día no sé si es tan frecuente, pero a ver, yo nací en el 78, esa época y para atrás, sí, el tema de salir, no sé si la fogata en sí, pero bueno, juntarse con amigos en algún parque o el día de Ujú. la primavera, que acá siempre, o por lo menos en mi época, cada 21 de septiembre se salía a algún parque, era feriado porque era el día del estudiante en el secundario. Entonces se salía y Ujú. demás, sí, siempre alguno con la guitarra, cantando las típicas depresivas de Rajuña las Sí, sí, sí. piedras y demás, Sí, que sí. uno decía, por favor, toquen otra cosa. A mí me pegaba, sí, escucharlo un rato, bueno, pero detrás de las paredes, Sí, sí, por sí. Sí, favor. claro, hay que Bueno, tocarla. pero es algo que daba un ambiente, una época, durante varias épocas, y era Ujú. todo una cosa que se armaba. Hoy en día con los celulares, bueno, ya es otra cosa, ya la música ya se pone y listo. Pero en esa época, por eso te digo, 80, principios de los 90 y todo para atrás, era el Ujú. ambiente y el que iba con la guitarra, olvídate, era el centro de atracción de Claro. todo. No, de acuerdo, de acuerdo. Y ahora lo que dices tú, ahora yo llevo mi guitarra a algún lado, si es que me dejan tocar dos, tres canciones y después YouTube o Spotify y ahí morí. No, Claro. no, no, no. Hoy en día es tristísimo. Está bien, se puede Sí. escuchar, sí, qué sé yo. Una vez hicimos una reunión acá y estaba la pareja de mi primo. No, sí, bueno, me puso el parlante al lado y era todo garbas, todo música. Digo, por favor, te pido, o sea, poneme otra cosa. O sea, heavy metal, te gusta lo pesado, qué sé yo. Poné algo más tranqui. Acá somos más del pop, qué sé yo, pero no me pongas al lado del oído esto, bueno, y uno de los pibes, no, sí, qué sé yo, es un tarado, no puedo decir otra cosa, del flaco este, y se puso a poner cosas que cantaba, no sé qué, y la otra se ofendió, se fue, bueno, tuve que meterme, Oh, mi primo no, porque se enojó, que esto, va, todo un lío, y yo decía, ¿y qué querés con la música que estaba poniendo? Pero bueno, claro, no importa, a veces es claro. complicado Sí, también claro. eso. Sí, claro. Los gustos son gustos diferentes y hay que ahí da de todo, ¿no? Bueno, contabas en un momento que sí, bueno, estabas haciendo algo de doblaje por encima y demás, cuando empezaste a conocerlo y demás. Bueno, conoces a Cristian, te lleva al Ujú. doblaje y empezás. ¿Cómo fue ese círculo de conocer el doblaje y empezar a meterte de a poco en este mundo? Bueno, el doblaje es una cosa súper complicada, ¿no? Yo también ahora hago clases de doblaje, tengo alumnos, estoy actualmente con un taller aquí en una de las productoras más grandes de Colombia de doblaje. Y siempre les digo lo mismo a todos mis alumnos, o sea, esto es muy, muy complejo porque requiere aptitudes que no se ocupan en ninguna otra cosa, ninguna otra actividad en el mundo, digamos, que hay que estar viendo la pantalla, escuchando y hablando al mismo tiempo, aparte que interpretar y todo un cuento, entonces es una cosa complicada. Y yo que soy una persona un poco más de energía, de que quiero todo, bueno, como está el mundo, ¿no? Que quiero todo para ahora, Mm. es un proceso largo. Entonces, claro que me costó harto al principio. Hice las clases, mi profesor fue Sandro Larenas, que es la voz de Garfield, Sí. un tremendo. Bueno, Aprendí pará, mucho vos de él. decís la voz de Sí. Garfield. Para mí es la voz del líder uno de los Gobot. Ah, No bueno, tiene también, claro. superación, para mí es líder uno, olvídate. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero claro, como más internacionalmente uno dice Garfield y como que la Sí, gente sí, sí, lo sí, asocia sí. más rápido.
Sandro Arena es tremendo profesor y ahí con él fue el que me hizo las clases, digamos, fue mi profesor guía. Y de ahí lo que pasa es que tú, yo estudié en Provost, que es la escuela de DINT, Doblajes Internacionales de Ujú. Santiago, y eso es en el primer piso de la escuela, digamos, y si tú después te hacen un medio casting y si más o menos te ven que puedas tener alguna opción, te llevan al Olimpo, ¿no? Al quinto piso, y ahí ya uno empieza a conocer un poco cómo es el mundo y empiezan a darte personajes chiquitos, o sea, personajes de una frase, un mesero, no sé, con hielo, sin hielo, cosas muy chiquitas Ujú. que también tienen que ver mucho con el tema de la pasión que te contaba al principio, porque Claro. eso hasta el día de hoy, el doblaje lamentablemente no es una labor muy bien pagada, lo cual es triste porque es algo muy complejo, uno tiene que especializarse mucho para lograr ser un buen actor de doblaje, entonces lo hacía más que todo al principio por amor al arte, digamos, porque Claro. grababa una frase a la semana, dos, tres frases a la semana, de a poquito te van soltando un poco más de responsabilidad, pero siempre me costó, ¿sabes? Siempre para mí fue difícil. El taller es una cosa donde uno más o menos puede entender en la mente cómo se hace esto, pero de ahí hay que explicarle a tu cuerpo cómo se hace, o sea, que el cuerpo entienda y sea capaz de reaccionar a los estímulos visuales, auditivos, hablar bien. Entonces, me costó. Desconfié de mi trabajo por muchos años, ¿sabes? Lo hacía, pero me iba siempre para la casa aburrido, pensando que no lo había hecho bien, que quizás no me van a volver a llamar. Entonces era una cosa de muy pasional, digamos, un romance sufrido, porque me gustaba mucho, pero mucho tiempo creí que no servía para esto, no servía para esto. Y bueno, ahora yo te digo, yo no es que yo ahora sea el más, al contrario, yo creo que cada vez me doy cuenta que yo soy hago la labor, pero no sé si estoy a la altura de un gran actor de doblaje. Lo que pasa es que yo trabajo en esto y todos los días estoy grabando y me da para comer también y qué sé Claro. yo, pero no me considero el the best, digamos. Yo a mis compañeros, a mis alumnos les doy clases, pero les digo que yo soy un poco como el entrenador de fútbol Mourinho, ¿no? Mourinho nunca fue un muy buen jugador, pero era un buen entrenador. Yo digo Claro. que yo tampoco quizás no soy tan así pro máximo del doblaje, pero sí me gusta y tengo un método para enseñarles a los alumnos. Entonces, sí, eso fue al principio, me costó varios años, yo te digo, por ahí 3, 4 años, 5 años quizás como en tener confianza, confiar en mi trabajo y empezar como a gozarme esto, a estar tranquilo, a manejar la técnica y en base a esta técnica volar por el aire tranquilamente, digamos, porque siempre si tú no manejas muy bien la técnica, estás muy preocupado de muchas cosas. Cuando ya, es como andar en bicicleta, digo yo. Si tú Ujú. ya una vez que aprendes a andar en bicicleta, te puedes meter por bajadas, subidas, doblar donde quieras, pero al principio tienes que estar preocupado de todo, digamos. Entonces me costó varios años lograr lo que está pasando ahora, digamos, que ya me lo disfruto, confío en mi trabajo, sé lo difícil que es, entonces me tengo paciencia. Hay días en que uno no anda muy fluido y me tengo paciencia, digamos. Sé que no es que sea malo, sino que no es un buen día para mí para Claro. grabar, ¿no? Entonces, pero ha sido un proceso largo. Bueno, hablando de procesos, conoces el amor, te vas a vivir a Ujú, Colombia, te estableces ujú. ahí. ¿Y cómo fue la adaptación? Porque, bueno, sí, Chile es tu país, vivías ahí, uno ya conoce los lugares, sabe cómo es la mano, te vas adaptando, pero ya desde chico, ¿no? Y cuando uno ya tiene una Sí. cierta edad, va a otro país y tenés como que resetear y empezar de nuevo, aunque sea en un cierto sentido. ¿Cómo fue esa adaptación? Difícil, difícil, muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Yo, tal como lo comentas tú ahí, yo trabajaba haciendo, dentro de la parte de actuación, trabajábamos con aerolíneas haciendo simulacros de accidentes aéreos. Y por eso fue que llegué, me tocó viajar mucho y yo creo que estaba en mi mejor momento como actor, porque ya estaba viviendo como actor, haciendo muchas cosas, pudiendo empezar ya a disfrutar del dinero, digamos, no a nivel millonario de comprarme autos ni nada, pero me compraba mi ropita, me gustaban mis zapatillas, me las compraba porque ya tenía como hacerlo. Voy a esto porque durante un buen rato iba contando los pesos para llegar a fin de mes, digamos. Ya a esa altura, cuando ya estaba un poquito antes de venirme a Colombia, estaba ya mucho más estable.
Y ahí me tocó viajar y me conocí con mi ex esposa, porque ahí me divorcié, pero me conocí con mi ex esposa. También yo en mi afán conquistador de tierras, digo, yo vengo de Punta Arenas, me fui a Viña, logré salir adelante, de Viña me fui a Santiago, logré salir adelante, ¿cómo no me voy a poder ir a Bogotá y salir adelante? Pues sí lo logré, pero no fue para nada fácil, digamos. Fue un tema bastante complejo porque yo en esa época ya trabajaba mucho en producción también, ya llevaba años haciendo todo este tema de animaciones infantiles. Tuvimos una productora con mi colega actriz Angélica, que es la Stephanie. Entonces, cuando me conocí con mi ex esposa, ella es psicóloga, y nos conocimos haciendo estas capacitaciones de los simulacros de accidentes aéreos. Ujú. Entonces planeamos, yo, bueno, llegué acá, investigué si había doblaje, yo ya en esa época ya estaba haciendo doblaje, llevaba como 4 años más o menos haciendo doblaje en Chile, ya tenía algunos personajes más o menos grandes. Entonces investigué, me di cuenta que aquí habían en Bogotá, yo estoy en Bogotá ahora, hacían mucho más doblaje que en Chile. Entonces dije, bueno, listo, hacemos una empresa con mi esposa, hago doblaje desde allá, o sea, puedo empezar a hacer doblaje aquí en Colombia, listo, me voy. Y vendí todo en Santiago y me arranqué para acá. Y ahí creamos una empresa, al principio la empresa tuvimos un par de contratos buenos, después no tanto, de a poquito empecé a meterme en el doblaje, pero partí de cero, digamos, porque igual no te dan la confianza inmediato para darte personajes grandes, entonces partí de a poquito, también muy pasional, con poca retribución económica, digamos. Entonces, ahí empezamos, tuvimos esta empresa, después tuvimos un negocio, nació mi hija de 8 años, Antonia. A los 3 años que tenía mi hija ya nos divorciamos con mi ex esposa, no, ya no nos entendimos, digamos, no hubo un buen entendimiento, entonces decidimos separarnos. Ahí eso yo ya llevaba como 5 años acá más o menos, y ahí ese fue otro bajón anímico porque el divorcio para mí fue un poco en el momento sentirme como un fracaso porque me vine de Chile para acá y ahora estoy solo. La gran mayoría del círculo social que tenía en esa época era amigos y familia de mi esposa, entonces uno se divorcia y se van todos para otro lado y uno Claro. queda botado, digamos. Entonces ese fue otro tema y otro bajón fuerte. Pero ya está un poco más afirmado. Yo acá también hago clases de oratoria, le enseño a la gente a hablar en público, entonces ya tenía un poco más de clientes de la empresa anterior. Ya estaba con más trabajo en doblaje, y ahí de a poquito te digo yo, o sea, fue en los primeros 5 años, más o menos me estabilicé, me divorcié, me fui para abajo otra vez, y los últimos 6, ya de ahí 2 años más de estabilizarme un poco más, y ya los últimos 4 años diría yo llevo 11 años acá, los últimos 4 o 5 años creo que ya he logrado otra vez ya volver a una estabilidad, digamos, para poder mantener una casa, tener una familia, 2 hijos. Bueno, ahí entre medio me conocí con mi actual esposa, Lina María, que es un angelito del destino que me mandaron, porque es una tremenda persona, tremenda mujer. Y ella también tiene la gran responsable de que yo ahora pueda estar bien, porque me ha tirado para adelante, me ha apoyado en todos los proyectos. Yo le digo alguna locura, me dice, sí, hagámoslo. Y me apoya. Y entonces, eso ha sido muy importante para poder salir adelante, digamos. Para estar donde estoy ahora, que te digo, medianamente estoy bastante estable, aunque sigo siendo independiente, todos los meses son diferentes, a veces uno entra más dinero, otras veces no tanto, pero sí estoy tranquilo, estoy muy contento ya, estoy feliz con mi familia. Uno no sabe hasta cuándo porque la vida lo sorprende a uno, pero por el momento estoy muy, muy tranquilo. Ujú. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, Sí. hablabas sobre el tema del coach, sobre oratoria, también de doblaje y locución. Contame, ¿dónde se da esto? ¿Dónde la gente se comunica? O sea, si es para Colombia o si es de manera internacional, de la manera que sea, no importa. Contame dónde la gente se acerca y también, bueno, cómo es ese contacto con el otro en el tema de la enseñanza, de transmitir los conocimientos hacia la otra persona. Bueno, para cualquier cosa, yo en mis redes sociales me comunico bastante, ¿no? Yo siempre estoy contestando por cualquiera de los medios, digamos, Facebook, Instagram, Twitter no lo muevo mucho, pero si alguien me escribe también contesto por ahí. Mi nombre en las redes es Locutor Patagón, entonces por ahí siempre
voy contactándome con la gente que está interesada, ya sea de Colombia o de cualquier otra parte del mundo. Ahora voy a empezar a trabajar justamente con una chica en Panamá, Bien. que lo trabajamos todo por vía online, digamos, todo por Zoom o por Meet o alguna de las plataformas. Entonces, así es que más o menos yo solo me voy produciendo los alumnos y agendando las clases y los horarios y todo. Entonces, así más o menos logísticamente es lo que hago. Ya con el tema de la enseñanza, es algo complejo porque yo creo que una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber guiar a alguien para que lo pueda hacer. Enseñarle a alguien es una responsabilidad bastante grande porque te pongo el mismo ejemplo de lo que te decía en la bicicleta. Yo te puedo, si te quiero enseñar a andar en bicicleta, no te puedo decir súbete, pedalea y avanza. O sea, eso es lo básico, digamos, pero hay un montón de factores que van a influir para que uno pueda lograr subirse, pedalear y avanzar. Entonces, primero tener equilibrio, después ir manejando, moviendo el manubrio para que uno no chocar, manejando los frenos, el pedaleo, qué sé yo, hay un montón de factores. Entonces eso mismo pasó como cuando yo entreno a alguien, ¿no? Mi interés es que tratar de guiarlo lo mejor posible para tener un proceso de ir explicando paso a paso cómo podemos llegar a eso. Y por eso yo creo que me demoré un poco, yo ya hacía clases de oratoria, incluso en Chile, había pasado por ahí, entonces ya el tema de oratoria lo tenía más ya como un método más fácil para enseñarle a alguien, pero en el doblaje no tenía un método yo muy claro cómo lograr guiar a alguien. Entonces me demoré un poco más en entrar como a la docencia en el doblaje y fue por eso, por ir investigando más o menos y saber cuál sería el paso a paso para poder lograr enseñarle a alguien a hacer doblaje eh, sin enloquecerlo, digamos, porque como te decía hace un rato, el doblaje es muy complejo, entonces hay que ir paso a paso para que la cosa se entienda. Entonces me demoré en agarrar el método y ahora todavía lo estoy perfeccionando. O sea, ese es un cliché, pero yo creo que uno empieza a aprender cuando empieza a dar clases, cuando Ujú. empiezas a enseñar es que uno aprende. Entonces todavía, con mis clases, todavía hago cosas y a veces digo, no, mira, de realidad de pronto debería hacer esto primero, esto después. Actualmente en el taller le hice lo reformé un poco en, en, en los materiales que estamos trabajando porque me di cuenta que de pronto, empezando por otro lado, podría potenciar un poco más el proceso. Entonces, justamente en este taller que empezamos el 18 de octubre, cambié un poco el orden de las cosas pensando que podría ser mejor. Entonces todavía estoy ahí como buscándole, ¿no? Pero siempre busqué, tratando de poder guiar al alumno de la mejor forma posible para que llegue a un buen resultado, porque esto es muy complejo, como te decía. Ujú. Entonces, ahí es una búsqueda constante. Ujú. Bueno, siguiendo un poco con la voz, contame también las experiencias, porque ay, ¿cómo se llama la página esta que encontré? Bodalgo.com. Encontré un poco Ajá. de información de varias cosas, encontré un poco de información de varias cosas que haces. Y en la cuestión de los audiolibros, audioteatro y guías, entonces esto también que haces, que no es en sí doblaje, es con la voz, pero no, Ujú. ¿cómo es? ¿Cómo te vas introduciendo? ¿Cómo te vas llegando? Calculo que te llaman, demás, pero ¿cómo va siendo? Estos que son distintos para que la gente también sepa que no es solamente el doblaje, no es solamente a lo mejor un anuncio publicitario, sino también que hay una gama muy amplia de lo que se puede hacer sabiendo utilizar la voz, siendo locutor y demás. De acuerdo. Sí, yo trabajo como actor y locutor, trabajo en lo que venga, digamos. También animo eventos en empresas o licenciaturas en colegios, soy maestro de ceremonias. Y yo creo que uno tiene que tratar de ser lo más completo posible dentro de la rama que uno maneje, digamos. Entonces, en el tema de audiolibros o e-learnings o cosas más narradas, digamos, ha sido una búsqueda, creo que uno se va metiendo como en el mundo, de a poquito va haciéndose conocido o buscando productoras y empezando a tocar puertas. Creo que de las cosas buenas de la pandemia fue que se abrió el mundo, digamos, a la parte más digital Sí. y que ya nos permite enviar audios para todos lados. Yo Ujú. antes
digamos, antes de la pandemia siempre trabajé aquí en Colombia y mandaba algunas cosas de publicidad para Chile, pero no era una cosa tan de todos los días, digamos. Después de pandemia o entre medio de la pandemia, como se tenía que seguir produciendo y uno no podía salir de casa, ya empezó a abrirse el mercado y tener uno la posibilidad de grabar desde la casa. Obviamente me armé un estudio, un home studio desde la casa y ahí ya uno empieza a trabajar. Entonces, y ahí ya es más fácil porque la búsqueda es en tu computador, buscando páginas y con quién podría trabajar. Entonces, me contacté con una empresa en Chile. Actualmente ahora estoy trabajando con una empresa española también que hace doblaje para unas narraciones para un canal de YouTube, un canal de Estados Unidos que también nos manda material. Entonces, es buscar, digamos, también tener buenos compañeros, manejarse no solamente a nivel de la voz, sino también a nivel profesional, digamos, cumplir horarios, si yo me pongo de acuerdo con un cliente, enviar el día que tengo que enviar, a la hora que tengo que enviar un trabajo limpio, bien hecho, no hacerlo a la rápida, digamos, sino tratar de ser muy profesional en todo ámbito. Eso hace que la misma gente después te vaya recomendando. Yo tengo acá una de las productoras de un ingeniero de sonido con el que ya soy muy amigo, con los que hacemos la publicidad de Hasbro, que él prácticamente no hace casting, sino va buscando referencias, escucha Claro. voces y lo que me dice, él le hace el scouting que escucha mi voz y después le empieza a preguntar a gente, oye, ¿qué tal el chileno? ¿Es responsable? ¿Llega a la hora? ¿Cómo es para cobrar? Ta, 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 y me llama. Y en base a eso después empieza a trabajar conmigo. Entonces, es más que todo la imagen. Yo siempre he dicho que la voz, uno mismo es una sola empresa. Yo Claro. soy la secretaria, el tesorero, el presidente, el que hace el café y el que graba, digamos. Entonces, mi empresa tiene que ser completa y creo que eso influye en poder conseguir trabajo, en poder generar lazos con empresas y que le tengan confianza a uno y le voten un proyecto grande. Y así creo que ha sido el camino. O sea, me han referenciado, me han recomendado amigos, tengo la suerte de ser de los pocos chilenos actores de doblaje que está en Colombia. Entonces mis compañeros colombianos, apenas sale un casting para Chile, me llegan por todos lados. Oye, mira, me llega el mismo casting, pero de diferentes personas. Entonces eso también me pone contento porque sé que me tienen presente ahí. Claro. Entonces sí, por ahí así ha sido el camino, digamos, como buscando y me han ido referenciando. Bueno, pero estos tres ámbitos distintos del audio o el audiolibro, el audio para teatro o las guías, que la voz uno la va esforzando más o menos. ¿Cómo son también? El audiolibro, bueno, es lo que uno más conoce de la persona que se pone a leer. Calculo que no todo de un tirón, porque a veces son cosas largas. Pero, ¿cómo es el proceso en cada uno para grabar? El audiolibro es un trabajo bastante cansador, digamos, dependiendo del libro y el tema del libro. Depende, si es un cuento entretenido, uno de pronto se lo puede disfrutar un poco más, pero siempre nosotros tenemos que estar, o sea, obviamente el público que lo escucha, la idea es que disfrute, pero a nivel técnico, si bien uno disfruta lo que está haciendo, tiene que estar preocupado de muchas otras cosas, digamos, del ruido, de que suene la saliva, del Claro. pop, que reviente el aire en el micrófono, de articular bien. Entonces, cuando uno graba un audiolibro, generalmente, sobre todo que ahora es online, digamos, uno trabaja con un director, se conecta a alguna plataforma y va un director escuchando lo que uno va haciendo y uno se va grabando en la casa y va grabando los párrafos, digamos, y repitiendo cuando toque repetir o hubo algún error o el mismo director diga, no, mira, esto démosle una intención diferente porque el personaje está hablando de otra cosa, entonces acá lo dijiste muy de pregunta y esto es más una afirmación, entonces uno repite. Entonces es un trabajo bastante lento, digamos. Yo creo que para sacar una hora de audiolibro, más o menos son como 4 horas aproximadamente de estudio, de Oh. grabación, entre limpiar todo eso, porque, o sea, esto no se hace, no es que uno se ponga, se siente y empiece a leer y la cosa fluya y una hora la lea en una hora. Claro. Hay mucho factor, repetir muchas veces, lo que te digo, la misma saliva, a veces se te mete una saliva, te enredas la lengua, entonces, es un trabajo largo y que lo bueno sí que yo lo puedo hacer desde mi casa. Entonces, si te confieso, a veces trabajo los sábados en la mañana, me reúno con un director en la mañana un sábado
pero yo estoy con pijama, me hago un café, no me he bañado y me pongo a grabar tranquilamente. Entonces, eso también es una dicha, digamos, es una fortuna poder trabajar desde la casa, hacer una pausa de 10 minutos, ir a ver a mi hijo, jugar un rato a los autitos y volver rápido. Entonces, eso es una de las cosas bonitas que tiene dentro de lo tedioso o largo que Claro. puede hacer, porque tienes que estar concentrado. Uno no puede, yo no puedo estar leyendo esto, no sé, mirando Instagram, digamos. Yo tengo que estar mm, enfocado en lo que estoy haciendo 100% para, no solamente para leer, sino para interpretar, darle los matices necesarios que esté buscando el cliente. Entonces, no es un trabajo físico, digamos, de cansancio físico, pero mentalmente siempre agota bastante esto. O sea, como uno sale de una grabación larga, uno sale bastante agotado, ya sea audiolibro o doblaje incluso. Ujú. Bueno, ahora voy a saltear una pregunta que te la voy a hacer después, pero ya que estamos hablando de los audiolibros, quiero Ujú. saber qué papel juega, si es que lo juega, en tu vida la literatura, sacando los audiolibros, lógicamente. Claro, claro. La literatura, te voy a hacer la confesión real. Yo siempre fui de los alumnos que casi no se leía los libros en el colegio, ¿sabes? Si bien me iba muy bien, trataba de buscar el resumen. En esa época, cuando recién empezó Internet, había esta página que se llamaba Sí, sí, rincondelvago.com. sí, 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 sí. Un clásico, ¿no? Y ahí fui bueno para los resúmenes y entre que me inventaba cositas o a veces me salvaba por ahí en las pruebas. Entonces creo que el tema de literatura lo fui descubriendo y encantándome con eso ya bastante más grande. Yo de chico no era muy bueno para leer. Entonces, incluso tampoco como no leía mucho, no leía muy bien de corrido. Me costaba la lectura hasta, no sé, 13 14 años, todavía tenía mucha equivocación en leer porque no tenía la costumbre de leer en voz alta, por ejemplo, me costaba bastante. Entonces me fui encantando con la literatura, entré leyendo mucho guión teatral, que era lo que me tocaba leer cuando Ujú. estaba estudiando Sí. actuación, digamos. Entonces ahí me tocaba leer cuando uno hace una obra de teatro, te toca leer la obra, obviamente te la aprendes, pero durante el proceso uno tiene que andar con su texto todo para arriba y para abajo y tratar de leerlo muchas veces. Mientras uno más lee ese texto, le vas encontrando diferentes cosas o se te ocurren cosas diferentes. Entonces, cuando hay un proceso de actuación, tienes leer esa obra muchísimas veces. Y ahí me fui encantando con la literatura y encontrando lo lindo que es, ¿no? Meterse como en historias y ir imaginando cosas. Entonces, pero fue un proceso que fue más de viejito, digamos, ¿no? O sea, no fue tan la adolescencia. Bien, bien. Me meto ahora sí en la pregunta que tenía en el medio, ya que haces dirección de doblaje y campañas publicitarias, ¿cómo sos a la Ujú. hora de encarar cada una de estas direcciones? Bueno, cuando dirijo, trato siempre de ser muy positivo, ¿no? Y creo que en nuestra labor de, de hacer doblaje, hacer locuciones en general, y como está el mundo a la velocidad que va, todo es para ahora, digamos, todo es para ahora mismo, necesitamos esto para ahora mismo. Entonces, en ese estrés a veces la gente hace que no se tome mucho el tiempo de valorar pequeñas cositas. Entonces, en general, a nosotros siempre nos dicen las cosas que uno hace mal. Casi nunca nos dicen las cosas que uno hace bien, porque en general si está bien no te dicen nada, uno sigue grabando, pero si está mal te la recalcan. Entonces, si uno no está acostumbrado un poco a la crítica profesional, digamos, porque es una crítica que es por el trabajo, no personal, pero si uno no está acostumbrado a eso, puede ser bastante desafiante y puede llevar al desánimo, ¿no? Porque uno dice, no, o sea, me dicen solamente puras cosas malas, entonces yo trato de ser un poco más positivo, trato de encontrarlo, pequeñas cosas buenas y resaltar esas cosas buenas. Y en base a eso también tratar de ir manejando a la persona que estoy dirigiendo, porque yo creo que a mí no me gusta trabajar, creo que la letra no entra con sangre, como dice el dicho, creo que Sí. no es latigando a alguien que salen las cosas, sino que tratando de que la persona en un estado de tranquilidad
logre encontrar cosas. Eso no significa que yo no presione a veces cuando haya que presionar o ya cuando hemos repetido muchas veces, tratar de respirar un poco y decir, bueno, ya, ahora sí hagámoslo. Pero trato de que a la persona que yo esté dirigiendo, tratar de sacar lo mejor de la persona desde un estado de tranquilidad, no desde el apuro, no desde ya, esto es ahora, vamos rápido, eso, marca, eso, ¡ah! No, sino que vamos de a poquito, muy bien, eso te quedó bien, mira, escúchate este final, escucha cómo te quedó, muy bien, mira, por ahí, como hiciste el final, creo que deberíamos seguir para adelante, muy bien, guardemos esta, te voy a guardar esta toma, yo creo que ahora la puedes hacer mejor, a ver, probemos, te voy a poner una música para que a ver si te metes con esta música, y ahí vamos buscando cómo poder guiar a la persona porque todos somos diferentes, entonces Claro. hay que ir conociendo a este talento y tratar de sacarle lo mejor. Ujú, exactamente. Bueno, antes de entrar a algunos, de manera general, algunos de los trabajos o proyectos que has participado en doblaje, quiero hacerte una consulta ya que sos la primera persona que, si bien sos chileno, pero que está en el doblaje colombiano. Entrevisté hace Ujú. bastante a Juan Carlos Tinoco, que es colombiano, pero está hace Uf, muchos años en México. Entonces, sí. estando ahí, quiero saber primero, de manera masiva, vamos a decir, la gente consumió doblaje colombiano en cierta manera cuando llegó no hace mucho lo que era la película Encanto. Que Claro. la verdad estaba bueno, está bueno también que si está ambientado toda la animación en Colombia, se haga con voces colombianas y demás. Pero esta cuestión que sí, había algunos actores de doblaje y otros Star Talent. Entonces, Ujú, uno ve que sí, el grueso del trabajo está en México, ya saliendo baja bastante, Los Ángeles a lo mejor un poco más, y después en todos los demás lados, bueno, hay, pero mucho menos cantidad, no solamente de actores, sino de trabajo y demás, por historia, por década de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Cuando llega algo así, que sí, bueno, es una oportunidad, va al cine, es otra paga y demás, y bueno, aparece los Star Talent y demás. Términos generales, no te digo el chusmerío ni ujú, nada. Pero ¿cómo cayó una cosa así? Vos decís, es una oportunidad para mostrarse los actores y demás, pero bueno, otra vez lo mismo de siempre. Que cae algo ujú. así y va para ciertas personas y bueno, además siguen como un poquito más atrás. Desde el lado a ver, de personal, no sé si decir desde las ilusiones o decir, bueno, se puede ver otra cosa, desde ese lado lo apunto más que nada a la pregunta. Ujú. Sí, mira, tienes toda la razón. Los fuertes acá son México, ¿no? Y son los que hacen el doblaje, digámoslo así, más taquillero, que son los que estrenan más películas y todo lo que es Hollywood, prácticamente el 98% me imagino, grabado en México. Pero la industria en general del doblaje es muy grande, hay para todos, digamos. ¿Sí? Algo que pasó ahora y que está ocurriendo, y es una fortuna para nosotros, digamos, son las plataformas de streaming, Sí. digamos, como Netflix, Amazon, Paramount, HBO, todas estas son empresas que están necesitando del doblaje. Y si bien Encanto, como tú lo nombras, fue algo que ha sido muy reciente y que dio, tal como lo dices tú, dio la oportunidad para que actores colombianos pudieran participar en una producción de Disney, con todo lo que eso conlleva a nivel de pago, a nivel de visibilidad, es una oportunidad fantástica. Ya el hecho, por ejemplo, de que una empresa acá pueda tener como cliente a Netflix, te da la posibilidad también de mostrarte un poco más, Sí. cosa que algo no pasaba antes. O sea, antes solamente era el cine y del cine pasaba a la televisión, pero ya venía doblada y casi todo por México. Entonces era difícil mostrarse tanto. Ahora los mismos plataformas han permitido que uno se empiece a mostrar y empezar a doblar de pronto cosas de más calidad porque te digo, o sea, como te digo, hay mucho trabajo en doblaje, pero las mejores películas y las mejores producciones siempre están en México, y a nosotros nos tocaba,
grabar producciones de no tan buena calidad, Sí, películas un poco más independientes, con no tan buen guión, no tan buen efecto, no tan taquilleras, digamos. Entonces, no sé, yo llevo, te digo, 15 años trabajando en doblaje y tengo pocas cosas que yo pueda nombrarle a alguien, o hasta hace unos años, pocas cosas que yo le pudiera nombrar a alguien que alguien lo haya visto, porque la gente ve las películas taquilleras solamente. Sí, grabamos mucho, canales de, o sea, programas de cocina, documentales, películas, de todo, pero no al nivel de México. Entonces, bueno, una cosa, el tema de Encanto, por ejemplo, que participaron, tengo amigos muy queridos de acá, colegas, amigos muy queridos que tuvieron la oportunidad de trabajar. De hecho, un amigo mío muy cercano que metió a las hijas a trabajar y son parte de las voces y salen cuando uno pone la canción de que empieza, con la que empieza Encanto, sí, salen las niñas hablando exacto. y es divino escucharlas ahí, yo siempre las molesto. Ahí Ana y Malena, estas dos chicas que trabajan, que son acá, una tiene 5 años, la otra tiene 10, pero ya gracias al papá trabajan y hacen una muy buena labor en doblaje. Entonces ellas salen y uno pone el video en YouTube y ahí están las voces de ellas, lo cual es muy emocionante. Es muy bonito, muy bonito. Entonces, eso es algo que creo que abre las puertas, ¿no? Abre las puertas, pero tiene que ver con lo que tú nombrabas hace un rato, que también es un círculo bastante cerrado. Tengo entendido, yo no participé en Encanto porque yo soy chileno, entonces no había forma, Claro. pero tengo entendido que desde la producción de México eh, contactaron a una actriz y cantante colombiana y fue ella más o menos la que iba haciendo el casting o referenciando algunas voces que ella conocía. Y ahí me imagino, claro, hicieron un buen casting y todo eso, pero dentro de un círculo de actores que ya se movían en el medio. Entonces, siempre pasa y va por ahí este trabajo, como te decía al principio, tiene que ver con tener buenas relaciones y que lo conozcan a uno. Entonces, eso hace que se visibilice. Yo sé que ahora, por ejemplo, el papá de Oscar Gómez, mi amigo, el papá de estas chicas, ya está trabajando con una empresa mexicana a nivel online, que le gustó la voz de Oscar, entonces le están mandando trabajo por ahí. Han abierto puertas, digamos. Y en cuanto a las plataformas de streaming como Netflix, qué sé yo, dar la oportunidad de hacer cosas interesantes o cosas que estén un poco más taquilleras. Yo, mira, ahora justamente te confieso, estoy aquí en una oficina de Centauro Films Comunicaciones, que tenemos como cliente a Netflix, y tuve una grabación ahora en la mañana y ahora me quedé grabando, me quedé haciendo esto contigo y ahora tengo que seguir grabando un rato más. Pero acá grabamos producciones para Netflix, no sé, acá se grabó Cobra Kai, por ejemplo, que es una de las series que es como famosilla. Hay varios dibujos animados que se hacen acá para Netflix. Entonces, eso ha hecho que también uno, siento que esta es una labor muy oculta, que uno no lo conoce mucho, que uno dice soy actor de doblaje, bueno, da lo mismo, no sé si uno es la voz de Homero Simpson por ahí, de pronto lo conocen, pero si no, Claro. uno es bastante del montón, digamos. Entonces, el hecho de trabajar ahora con estas plataformas han permitido que uno se visibilice un poco más. Ujú. Yo creo que incluso a mí ahora estoy haciendo varias entrevistas más por los personajes que he hecho, porque por ahí se ha escuchado mi voz, entonces saben que esa es la voz que hago yo, y ahí han llegado a mí, digamos, pero gracias a eso, gracias a las plataformas, creo que ha sido una suerte para nosotros tenerlo ahora y que esté el mundo consumiendo tanto, ¿no? Ujú. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.